3 horas de relatos aterradores de bosques malditos. Historias reveladas del horror escalofriante. La noche en la que Verónica decidió regresar a casa por la oscura carretera se convirtió en un eco de terror. Después de cerrar su pequeño puesto de comida, el viento silbaba como un lamento. En el aire flotaba un presentimiento que le erizaba la piel. Cada paso la adentraba en un camino de sombras, y los árboles, como brazos espectrales, parecían inclinarse hacia ella, susurrando secretos olvidados sobre el bosque. Un grito desgarrador, un eco que parecía provenir de las profundidades del monte, hizo que su corazón se detuviera un instante. Era el grito de aquellos que la gente del pueblo decía que habían desaparecido, tragados por la maleza, por la oscuridad. Verónica, madre soltera y valiente, sentía que el instinto la empujaba a adentrarse en ese manto negro de naturaleza. Cada rumor sobre el bosque la atormentaba, pero el miedo por Lucho la empujaba. ¡Lucho!, pensó con desesperación. Se adentró en la oscuridad, guiada por la preocupación de que su único hijo pudiera estar en peligro. Con cada paso, el crujir de las hojas bajo sus pies resonaba como un lamento en medio de la noche. Mientras se sumergía aún más en el bosque, apareció su vecino, don Julián, con esa eterna sonrisa. Un hombre inofensivo por fuera, pero sus palabras estaban llenas de sombras. —¿Escuchaste el grito, Verónica? —preguntó con un tono despreocupado, aunque sus ojos parecían esconder un secreto. El bosque nunca olvida. Hay cosas que no deberíamos tocar. Sus palabras resonaron como un eco, al igual que el grito que había escuchado. Verónica sintió un escalofrío correr por su espalda. Algo en la mirada de don Julián le decía que conocía más de lo que decía. Las historias sobre un espíritu venjeador llenaban su mente como un veneno, dejando un sabor amargo. ¿Era acaso él el verdadero peligro en su camino? La atmósfera se volvía más densa, como si el aire suplicara un respiro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras don Julián hablaba, la niebla comenzaba a descender, cubriendo el suelo como un manto de miedo. El aire se volvió pesado, cargando secretos que llevaban años ocultos en el bosque. A cada palabra de don Julián, el pánico se incrustaba más en el corazón de Verónica. Los que transgreden las normas sagradas no vuelven a ser vistos. Ella temblaba. Esas palabras parecían aplastarla. Cada sombra, cada ruido, se convirtió en un susurro que gritaba por una verdad aterradora. La línea entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaba. ¿Qué era ese grito? ¿Quién era ella en realidad? ¿La madre valiente o una incauta que caminaba hacia su perdición? Con cada paso que avanzaba en el bosque, podría estar arriesgando no solo su vida, sino la de Lucho. La tensión crecía, el peligro no solo acechaba en la oscuridad de los árboles, sino también en el corazón de aquellos que creía cercanos. En la penumbra, las sombras comenzaban a moverse, y la noche apenas empezaba a contar su historia de horror. Verónica sintió el aliento helado de la niebla rodearla, como si cada aliento que daba la separara aún más de la seguridad de su hogar. El bosque, que había sido un lugar familiar durante años, se transformaba en un laberinto inquietante. Las ramas crujían con cada movimiento y por un momento pensó haber visto una sombra deslizarse tras de un árbol. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. «Don Julián, debería seguir adelante».
preguntó su voz apenas un susurro. Él sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Algo oscuro se cernía en su mirada. El bosque no espera, Verónica. Busca lo que ha perdido y tal vez encuentre lo que realmente necesita. Su piel se erizó ante esas palabras. ¿Qué sabía realmente don Julián? ¿Acaso él había perdido algo también? La niebla se espesó, haciéndola sentir atrapada entre las sombras de un mundo que no comprendía. El grito resonó nuevamente en su mente, desgarrador, y sin pensarlo, se adentró más en el bosque, guiada por una mezcla de miedo y amor maternal. De repente, el viento cambió. Un aullido distante se entrelazó con el silencio. Miró hacia atrás, pero estaba completamente sola. Ninguna señal de don Julián, ningún sonido de camino. Solo el bosque, que parecía absorber cada ligero ruido que ella hacía. Se detuvo por un momento. La angustia le nubló la mente. Tenía que encontrar a Lucho. ¡Es Lucho!, gritó, su voz entrecortada, resonando en el vacío. No hubo respuesta. Cada segundo que pasaba aumentaba su terror, su ansiedad transformándose en un impulso feroz. A medida que avanzaba, notó algo inquietante. Las sombras parecían moverse con más rapidez, como si el bosque intentara atraparla en su red. En un claro, vio luces titilando a lo lejos. Con esperanzas renovadas, corrió hacia ellas, pero a medida que se acercaba, la luz se desvanecía y, con ella, la sensación de seguridad. Eran tan solo luciérnagas, danzando en la oscuridad, burlándose de su esperanza. Una risa suave y burlona pareció emanar del fondo del bosque, como si los árboles se rieran de su desesperación. «¿Estás buscando a tu hijo, madre valiente?», una voz susurró detrás de ella. Verónica se giró bruscamente. Ahí, en la penumbra, se encontraba una figura femenina, envuelta en sombras. Su rostro estaba oculto, pero los ojos brillaban con un fulgor antinatural. Lo que él busca se halla en el corazón del bosque, pero no todos regresan de la oscuridad. Los latidos de Verónica resonaban en su pecho. La desesperación se apoderó de ella, extendiendo sus garras con fuerza. «¿Dónde está Lucho?», demandó, moviendo su cuerpo entre la figura y el camino por el que había venido. La risa resonó de nuevo, y con cada carcajada las sombras parecían acercarse más. «¿Crees que puedes salvarlo? ¿O serás tú quien sea devorada por las garras de este lugar maldito? Hay cosas que se ocultan aquí, secretos que nunca deberían ser despertados». El corazón de Verónica se congeló. Recordó las historias que había oído de los ancianos en el pueblo, los desaparecidos, los secretos del bosque. La figura comenzó a disiparse como el humo, dejándola sola con sus pensamientos aterradores y la súbita comprensión de que no había escapes fáciles. Con el miedo atenazando su alma, Verónica dio un paso hacia adelante. Tenía que seguir buscando a Lucho. Pero al girar, se dio cuenta de que el bosque había cambiado. Los árboles que había cruzado eran ahora como altos muros enteramente diferentes. Se sentía atrapada como un ratón en una trampa. Cerró los ojos, intentando centrar sus pensamientos, hasta que lo escuchó. Un susurro familiar. «Mamá». Era Lucho. El sonido le dio fuerza, empujándola a avanzar con determinación. Pero al final del camino, en el corazón mismo del bosque, una oscura sombra la aguardaba. El eco de su nombre resonaba entre los árboles, mezclándose con risas y gritos en la lejanía. Cuando abrió los ojos, no estaba sola. Una figura se acercaba, y con ella, el horror de una revelación que cambiaría todo. La noche tenía muchas más sorpresas preparadas, y no sabía si su próximo paso sería hacia la salvación o la perdición. «¿Te atreves a descubrir la verdad que acecha en la oscuridad?», preguntó la figura. El aire se volvió denso, como si el bosque mismo contuviera la respiración en anticipación, a la espera de su respuesta.
Verónica sintió el frío recorrer su piel mientras la figura se acercaba lentamente. Aunque su rostro permanecía oculto, el brillo de sus ojos la paralizaba, haciéndola dudar de su propia fuerza. No sabía si estaba en presencia de un ser sobrenatural o de una alucinación provocada por el miedo. Lo único tangible era la voz que seguía resonando en su mente. «Debes decidir rápidamente, dulce madre. Lo que buscas está más cerca de lo que imaginas, pero el costo es más alto de lo que podrías estar dispuesta a pagar». La figura se detuvo a una distancia prudente, como si la niebla misma la protegiera. Verónica no pudo evitar pensar en Lucho, su pequeño, en su sonrisa alegre, en los momentos que habían compartido. La angustia la invadía por dentro, debilitando su determinación. «¿Qué has hecho con él?», exigió, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. «¿Dónde está mi hijo?». La figura sonrió, una mueca siniestra. «El bosque guarda a los perdidos, y él se ha encontrado con algunos de sus secretos. Pero él no es el único que está en peligro aquí. ¿Sabes qué le pasó a la última madre que entró buscando a su hijo?». Un escalofrío recorrió la espalda de Verónica. Había oído historias sobre mujeres que nunca regresaron de ese bosque, atrapadas por las sombras, condenadas a buscar para siempre a sus pequeños. «No voy a dejar que eso me suceda», gritó, las palabras surgiendo con fuerza. Se preparó para avanzar, pero la figura levantó una mano. «No puedes escapar de lo que ya está en ti, madre. El bosque lo ve todo, lo sabe todo. Sea lo que sea que hayas perdido, ya ha empezado a transformarte». Las palabras la golpearon como una ola helada. Verónica comenzó a darse cuenta de que no solo estaba buscando a Lucho, estaba huyendo de su propia culpa, de lo que había significado fallarle antes, de esos momentos en que no había estado a su lado. Detrás de la figura, sombras danzantes comenzaron a tomar forma, figuras que parecían susurrar y gritar a la vez, atrapadas en un ciclo eterno. ¿Te atreverías a sacrificar tu propia luz para salvar a Lucho? ¿O preferirías aceptar la oscuridad como tu nuevo hogar? La voz de la figura resonó, envolviendo a Verónica como un sudario. La desesperación la inundaba mientras el eco de Lucho, llamándola, resonaba a sus espaldas, más fuerte y más urgente. «Voy a encontrarte, hijo», murmuró, aunque su voz temblaba. Sin embargo, el bosque no se lo permitiría tan fácilmente. Las sombras se acercaban, chasqueando sus dientes y burlándose de su sufrimiento. Verónica miró hacia la figura que se mantenía firme como una estatua contemplativa. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo más. Tras la figura, el bosque parecía moverse, reconstruyéndose, reformándose como un rompecabezas terrorífico. Algunos árboles eran ahora rostros distorsionados. Otros parecían extender sus ramas como manos ansiosas por atraparla. «¿Qué has despertado?», preguntó una voz detrás de ella. No era Lucho, no era la figura. Era un susurro de 100 almas perdidas resonando en su mente. «Estamos aquí, perdidos en la niebla». Verónica sintió cómo el horror la envolvía, y en un arranque de valentía corrió hacia donde había escuchado a Lucho. El bosque gruñía a su alrededor, rechazando su avance, pero su amor por su hijo la empujaba con una fuerza indescriptible. Mientras sorteaba ramas y tropezaba con raíces retorcidas, vio una figura pequeña a la distancia, apenas visible entre el espesor de la niebla. Un aliento de esperanza emergió en su pecho, pero rápidamente se transformó en un grito ahogado cuando comprendió que la figura no era solo su hijo, era algo más, algo que la esperaba para arrastrarla hacia la oscuridad. «¡Lucho!», gritó nuevamente, pero ya era demasiado tarde. La niebla acunaba su voz en un eco eterno. La figura en el fondo se reía y las sombras se abalanzaban sobre ella. «Cada historia tiene un precio, y ésta ha comenzado a cobrar el tuyo».
Con el horror inminente de lo desconocido envolviéndola, Verónica se enfrentó a lo peor. El descubrimiento de que había llegado al corazón del bosque, pero que tal vez ella misma se había convertido en parte de su oscuro secreto. ¿Te atreves a descubrir qué te espera a ti también en la oscuridad?, murmuró la figura, mientras la niebla se cerraba a su alrededor, dejando a Verónica con una sola pregunta en su mente. ¿Lo perdería todo? ¿O podría encontrar a Lucho antes de ser consumida por el bosque? Y en ese momento, mientras la bruma la rodeaba, el eco de un llanto familiar se mezcló con el viento, resonando como la última esperanza en la tormenta de su desesperación. La niebla se espesaba, y el aire se llenaba de un hedor a humedad y descomposición. Verónica sintió cómo su corazón latía desbocado. Sus venas pulsan como un tambor que marcaba el compás de su miedo. Enderezar la mirada. Los ojos en la sombra la observaban, un océano de vulnerabilidad y terror. La figura seguía ahí, omnipresente, como un espectro que nunca la dejaría. «No, tienes que dejarme en paz», gritó, pero su voz se perdió, engullida por la creciente tormenta de ruido que la rodeaba. Relámpagos de pánico iluminaban su mente, recordándole que llevaba demasiado tiempo pensando solo en ella misma, en su dolor. Ahora, ahí, en ese instante, era la vida de Lucho la que estaba en juego. Corrió hacia la silueta de lo que creía era su hijo, cada paso una batalla contra el árido suelo que parecía querer devorarla. La niebla se arremolinaba como serpientes, zumbando como insectos enloquecidos. Las sombras empezaron a reír, a susurrar su nombre. «Verónica, madre débil, no sabes lo que haces». De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera, un lamento que hizo que su piel se erizara. «Lucho», volvió a llamar con una desesperación que excedía sus fuerzas. Pero el lamento que la rodeaba no provenía de su hijo. Era una mezcla de voces, fragmentos de almas atrapadas, llorando por redención, por libertad. Se detuvo, sintiéndose extrañamente impotente, abrumada por un atisbo de la sombra que acechaba en su interior. ¿Soy verdaderamente su madre?, se cuestionó, preso de una culpa paralizante. ¿Qué había hecho para merecerlo? En su mente, las imágenes de su hijo sonriendo se mezclaban con los instantes de descuido y distracción. Cada rayo desnudaba su incertidumbre, iluminando sus fallas. Fue entonces cuando lo vio. A través de la bruma, como una luz titilante, la figura de Lucho se dibujó, pequeño e inocente. «Mamá», la voz sonó pura, desesperada, y un mar de esperanza inundó su pecho. «¡Ayúdame!». Verónica se lanzó hacia adelante, su cuerpo moviéndose más rápido que su mente, pero al acercarse, la figura pareció desvanecerse como una estela de humo. «¡Lucho!», gritó, pero su grito fue absorbido por la niebla. La desesperación la golpeó como una marea, y la risa de la figura se amplificó, resonando como un eco eternamente burlón. «¿Sientes la carga, madre? Te estoy mostrando el camino, pero tú solo deseas lo que está detrás de la niebla», dijo la figura. «Tu sacrificio es lo que se exige aquí. La oscuridad siempre ha querido más». En esa fracción de segundo, Verónica comprendió que el bosque era una criatura, alimentándose de sus miedos y de su amor. Y entonces, la niebla a su alrededor pareció cobrar vida. Las sombras danzaban, formando figuras grotescas que la miraban, y entre ellas pudo distinguir vagos rostros de madres desaparecidas, sus ojos llenos de pena, sus labios susurrando advertencias. No entendía cómo, pero en su corazón supo que tenía que enfrentar la verdad. El bosque no solo buscaba a su hijo, estaba poniendo a prueba su amor y su voluntad de hacer lo necesario para protegerlo, incluso si eso significaba cruzar a la oscuridad misma. «Tomaré el riesgo. Estoy lista», se dijo a sí misma, los dientes apretados contra el peso de lo inevitable.
Su mente regresó a la figura de Lucho. Fue su razón, su ancla. Con un grito desatado, dio un paso adelante. Jeroglíficos dibujados en la niebla que parecían abrirse ante ella como un portal. Y en ese instante, una risa retumbante surgió del corazón del bosque. Bienvenida, madre. Ahora que te has decidido, prepárate para enfrentar lo que realmente eres. Tu viaje apenas comienza. Verónica sintió un escalofrío y una sonrisa macabra emergió entre la niebla. Un camino de sombras se desplegó ante ella. ¿Qué pasaría si Lucho estuviese al final? ¿Cuánto estaría dispuesta a sacrificar por su hijo? ¿Podría realmente encontrarlo o quedaría atrapada como tantas antes que ella? Un grito desgarrador resonó nuevamente, esta vez más cerca. ¡Mamá! ¡Ven! Y el eco de su hijo la instaba a avanzar. Ya no había vuelta atrás. Verónica sintió el impulso de avanzar, aunque la niebla se espesaría aún más, como si intentara detenerla. Cada paso que daba, la tierra parecía retorcerse bajo sus pies, como si el bosque exigiera un peaje por su travesía. Los lamentos se intensificaron. Un coro de desesperación que pulsaba en su mente. Cada eco era un recordatorio de los que habían padecido antes que ella. Lucho. Su voz resonó, pero la respuesta fue el silencio ensordecedor, como si el bosque mismo se mofara de su angustia. A cada instante, la imagen de su hijo se desvanecía más y más, ahogada por las sombras hambrientas. El bosque parecía una boca abierta, dispuesta a devorarla entera. Mientras continuaba, las sombras comenzaron a formar imágenes más definidas. Verónica se encontró frente a un grupo de mujeres. Sus rostros, enloquecidos y vacíos, parecían cadenas que la atrapaban. «Cuidado, madre», dijo una de ellas, su voz rasposa como el crujir de ramas secas. «No todo lo que brilla es oro, y no todas las luces te guiarán a donde crees». «¿Dónde está mi hijo?», cuestionó con rabia, pero el murmullo de las demás mujeres aumentó como un viento hirviente que arrastraba su valor. La figura familiar de Lucho se desdibujaba, transformándose en una sombra para siempre inalcanzable. Sin previo aviso, la niebla comenzó a levantarse, revelando un camino sinuoso que parecía surgir desde las profundidades del bosque. «Ese es el camino», murmuró una sombra con un eco sombrío. «Pero ten cuidado, la verdad puede ser más fuerte que tus miedos». Sin tiempo que perder, Verónica decidió seguirlo. Cada paso la acercaba a la respuesta que tanto anhelaba. Sin embargo, mientras avanzaba, el aire se volvió espeso y pesado. Podía sentirlo, como una mano gélida recorriendo su espalda. De pronto, la niebla se destelló en un color rojo intenso y una escena se pintó frente a ella. Verónica vio a Lucho atrapado. Sus brazos estaban extendidos, buscando ayuda, rodeado de figuras sombrías que danzaban, alimentándose de su angustia. «¡Mamá!», llamó él, su voz quebrada y llena de terror. «¡Por favor!». Desesperada, Verónica corrió, sus pasos resonando en el silencio mortal. Las sombras comenzaron a moverse, formando barricadas de dolor. «No te acerques a él», susurraron. «Es un truco. El bosque no quiere que llegues». «¡Déjame en paz!», gritó, tratando de abrirse paso. La risa burlona resonó nuevamente, como un lamento cruel y desalmado. Lucho comenzó a desvanecerse. Su silueta atormentada quedaba oprimida bajo el peso de la oscuridad. «Madre, no puedes dejarme aquí». Su grito se convirtió en un eco desgarrador que perforaba el alma de Verónica. Levantó la mano, extendiéndola hacia su hijo, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Finalmente, cuando estaba a punto de alcanzarlo, la niebla estalló y la figura burlona apareció frente a ella, un espejo retorcido de su propio ser. «¿Qué darías para salvarlo?», preguntó, mientras el aire vibraba con una energía oscura. «Tu vida, tu alma, todo lo que deseas, tiene un precio». El miedo se mezcló con el coraje.
Verónica entendió que el bosque no solo quería probar su amor, también deseaba consumir su esencia, su fuerza. Sin saber cuánto estaba dispuesta a sacrificar, los ojos de Lucho la miraban, aún llenos de esperanza y desespero. La decisión estaba en sus manos. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvarlo?, demandó la sombra, mientras el bosque retumbaba a su alrededor, esperando el resultado de su elección. Con el corazón latiendo ferozmente y los recuerdos de su hijo ardiendo en su mente, Verónica sintió que debía decidir. Pero antes de que pudiera encontrar su respuesta, la niebla cobró vida, envolviéndola nuevamente, llevándola a un abismo de incertidumbre. Un torrente de gritos resonó a su alrededor, y un murmullo ominoso llenó el aire. La elección será tuya, pero recuerda, madre, siempre hay un precio que pagar. Cuando la oscuridad la tragó otra vez, se preguntó si alguna vez podría encontrar a Lucho, o si el bosque la había atrapado para siempre en su juego. ¿Podría enfrentarse a lo que debía sacrificar y cumplir su misión? La niebla se espesó una vez más, y un grito aterrador resonó en sus oídos, uno que podría arruinarlo todo. «Mamá, ayúdame». ¿Sería ese el último llamado que escucharía? El aire se volvió aún más denso, y cada respiración que Verónica tomaba se sentía como una lucha contra el peso del bosque. La niebla giraba a su alrededor, transformando los árboles en sombras grotescas, figuras que parecían apretar su corazón con cada latido. «¿Qué has elegido, madre?», volvieron a susurrar las sombras, llenando el silencio con su voz escalofriante. Desesperada, miró a su alrededor en busca de alguna pista, algo que la guiara de vuelta a su hijo. Pero el camino se retorcía como una serpiente y cada giro parecía llevarla más lejos de Lucho. Las sombras sonreían maliciosamente. Sus rostros eran un recordatorio de todas las madres que habían intentado lo imposible y habían fracasado. La pérdida tiene un precio, resonaban en su mente como un mantra aterrador. Se detuvo un momento apretando los ojos. Una resolución comenzó a formarse, alimentada por el amor que aún sentía por su hijo. «¡No voy a rendirme!», gritó, desafiando a las sombras. Pero cuando abrió los ojos, las figuras sombrías se habían acercado más. Sus rostros se retorcían en muecas de burlas. «¿Y si no puedes encontrarlo a tiempo? El bosque es eterno». Una de ellas insinuó, mientras el eco de su risa hacía temblar las raíces de los árboles. Verónica sintió una oleada de pánico. Ella sabía que el tiempo le estaba cuesta arriba. «Lucho, estoy viniendo por ti», murmuró, su voz temblando, mientras se obligaba a caminar hacia lo desconocido. Con cada paso, las voces aumentaron, un crescendo de gritos infantiles que se entrelazaban con el eco de su propio sufrimiento. Siguió el rastro de los gritos, y pronto vislumbra una luz tenue a través de la densa niebla. Tal vez, solo tal vez, era la salida. Sintió una chispa de esperanza, incluso cuando el bosque a su alrededor vibraba con un conocimiento ominoso. Cuanto más se acercaba a la luz, más intensos se volvían los lamentos, una sinfonía de dolor y desesperación. Pronto, la luz se convirtió en una visión, un claro en el bosque. En el centro, vio a Lucho arrodillado, aún atrapado en su propia pesadilla. Las sombras danzaban alrededor de él, riendo mientras él luchaba. «¡Mamá!», gritó de nuevo, su voz desgarrando el aire como un cuchillo. Verónica se precipitó hacia él, las sombras tratando de inmovilizarla, a cada paso un tirón de energía de su ser. «¡No te acerques!», la advertían, pero su corazón solo sabía la terrorífica verdad. Debía llegar. Al estirar su mano hacia su hijo, las sombras se lanzaron en su dirección, intentando tocarla. Verónica sintió un escalofrío recorrer su piel. Su aliento se aceleró. «¿Te atreves a salvarlo? ¿A cambiar tu vida por su libertad?». La voz de la sombra retumbó en su mente, destilando veneno en cada palabra. Verónica dudó un instante, pero el grito de Lucho ahogó cualquier miedo.
Sí, haré lo que sea necesario. Su voz resonó con fuerza, pero la niebla giró violentamente y un silencio gélido la envolvió. Entonces, has hecho tu elección, se escuchó a su espalda. El paisaje comenzó a distorsionarse. El claro se oscureció y las sombras comenzaron a reírse, una risa enloquecedora que reverberaba a su alrededor. El bosque no olvida, y el precio será pagado. Mientras esas palabras retumbaban en su alma, algo terrible y trágico se cernía sobre la escena. Las imágenes de lo que podía perder empezaron a mostrarse en su mente. Recuerdos de amor, risas compartidas, momentos dulces con Lucho se desdibujaban. Como hojas secas llevadas por el viento, ¿podría soportar un sacrificio tan enorme? Lucho gritó de nuevo, su voz desgarrando el aire, pero la oscuridad que lo rodeaba parecía estar apoderándose de él. «Mamá, ayúdame, no tengo miedo», dijo, aunque su rostro lo decía todo. Verónica sintió una punzada en su pecho. Estaba atrapada entre la desesperación y la elección de soltar la única luz que tenía. Ante el resplandor de su sacrificio, la niebla giró a su alrededor, ocultando de nuevo el claro. «No me dejes sola», gritó. El bosque rugió en respuesta, y entre susurros y risas malévolas, la niebla tomó forma, comenzando a alejarla. Ahora, no solo debía enfrentar su destino, sino también el oscuro secreto que nunca quiso descubrir. Podría realmente cambiarlo todo. Las sombras se cernían, y al mirar hacia atrás, Verónica se preguntó, ¿qué habrían hecho otras madres antes que ella? La respuesta nunca llegó. La niebla se desplomó, y la oscuridad se cerró a su alrededor, llevándola a un nuevo abismo. Su historia apenas comenzaba, y entonces un nuevo grito resonó en el aire. «¡Mamá, ayúdame!». Sería esa la última advertencia antes de que la presa del bosque se cerrara sobre ella para siempre. La niebla se espesó, envolviendo a Verónica en un manto de sombras densas. La oscuridad retumbaba a su alrededor, un eco de lamentos distantes y risas desquiciadas que retumbaban en su mente. El aire era frío y húmedo, y ella sentía el sudor deslizándose por su frente, mezclándose con el miedo que se aferraba a su pecho. «¿Qué has elegido?», susurraban las sombras, un coro incesante que la atormentaba mientras su corazón latía con desesperación. Sin su hijo, ¿era ella realmente madre? Las dudas la asaltaban, y cada paso que intentaba dar se sentía como un intento inútil. «¡Lucho!», gritó de nuevo, pero su voz se perdía en el rincón más oscuro del bosque. A medida que la niebla se espesaba, Verónica sintió que el tiempo se desvanecía. Las sombras parecían moverse más rápidamente, apretando su garganta, susurrándole secretos que no quería escuchar. «Los sacrificios no se olvidan», decía una de las sombras, su rostro ahora un vórtice de tristeza y desesperación. Ella no podía rendirse. Su amor por Lucho era más fuerte que el miedo, pero ¿cuánto estaba dispuesta a perder? Empezó a caminar de nuevo, con los ojos fijos en la dirección de los gritos. Esa luz. La imagen del claro se dibujaba en su mente, y aunque variaba en sus contornos, había algo en ella que prometía esperanza. Al avanzar, el suelo pareció vibrar bajo sus pies, como si el bosque estuviera vivo. Raíces se retorcían del suelo, intentando atraparla. «¡No puedes escapar!», gritaban, pero con cada nuevo grito de Lucho, la fuerza de su amor prevalecía. Entonces, la niebla se disipó momentáneamente, revelando un sendero sombrío que parecía llevarla de regreso al claro. La luz brillaba intensamente, y por un instante el corazón de Verónica palpitó de esperanza. Pero en el fondo de su ser, un presentimiento la asediaba. Era demasiado fácil. Al llegar al claro, el paisaje que encontró era horrendo. Lucho estaba allí, pero no solo él, otros niños también. Sus ojos reflejaban pánico y desesperación, atrapados en círculos de sombras que danzaban y susurraban palabras ininteligibles. «¡Mamá!»,
gritó Lucho de nuevo, y su voz era ahora un eco lejano, como si viniera de una dimensión distante. ¡No! Verónica sintió que el llanto se apoderaba de ella. Se aseguró de que sus piernas respondieran. La niebla comenzaba a regresar, y con ella el eco de las sombras. Las risas resonaban más cerca, burlonas y hambrientas. ¿Vas a ser como ellas? Una sombra se adelantó, mostrando su rostro, que era un reflejo distorsionado de ella misma, con ojos vacíos. No, no puedo dejar que te lleven, murmuró Verónica sintiendo que la rabia y el amor se mezclaban en su pecho. Voy a salvarte, Lucho, gritó desafiando al horror que la rodeaba. Pero la oscuridad no se detuvo. Se abalanzó hacia ella. Cada sombra intentó arrebatarle la luz de su amor, su esperanza. Para obtener lo que deseas, debes dar algo a cambio, resonaron las voces. Un pacto lleno de dolor e incertidumbre. Sudor frío le recorrió la espalda. La imagen de su vida sin Lucho aterrorizaba su mente. Cada memoria se mezclaba con la posibilidad de un futuro vacío. ¿Qué te ofreceré?, pensó, sintiéndose atrapada entre la desesperación y el amor. Tal vez un alma, insinuó otra sombra, y Verónica sintió el terror apoderarse de ella. El sacrificio terminaría con el sufrimiento, pero a cambio, ¿a qué precio? Las sombras se reían del dilema, dándole vueltas y más vueltas, como un torbellino oscuro que exigía la elección más difícil de su vida. Y mientras la niebla cerraba el espacio entre ellos, el eco de Lucho se desvanecía. «Mamá, no te vayas». Una súplica dolorosa que se convertía en un grito de remordimiento. Verónica se encontró a sí misma frente a una decisión mortal: quedarse y perderse para siempre en la oscuridad o arriesgarlo todo por un futuro incierto. La presión era abrumadora y la neblina la envolvía, pero en su interior un fuego comenzaba a arder. «Si tienes que llevarme», pensó, pero de pronto la luz comenzó a parpadear, arrojando sombras a los rincones más oscuros de su mente. «Estaré lista para luchar». Un susurro la rodeó. «Las almas son preciadas en este bosque. ¿Qué harás ahora, Verónica?» La niebla se disipó por un instante y el silencio se cerró rápidamente, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Quién sería realmente ella al final de esta elección terrorífica? El aire se volvió aún más helado, y Verónica sintió como una ola de pánico la inundaba. ¿Cómo se podía elegir entre la vida de su hijo y su propia alma? Los rostros de las sombras se habían vuelto más difusos, más amenazantes, y cada uno de ellos parecía estar esperando su respuesta, ansiosos por conocer a qué precio podrían obtener lo que querían. «Lucho», susurró angustiada. La neblina oscura parecía responder al eco de su voz, haciéndola vibrar con una intensidad aterradora. Las risas lejanas resonaban en su mente, burlándose de la madre que estaba a punto de desmoronarse. Una sombra más cercana a ella se acercó, su forma contorsionándose y retorciéndose, haciendo que su rostro se volviera aterrador. «No hay ganar sin una pérdida», decían, mientras sus labios se movían, acompañados de un susurro que se sentía cada vez más real. «Entregarte a ti misma, o quedarte sin la chispa que ilumina tu existir». Verónica cerró los ojos, tratando de encontrar la calma en medio de ese torbellino de terror. Pero cada vez que pensaba en Lucho, la vulnerabilidad se apoderaba de ella. Pasaron por su mente todas las risas, todos los momentos compartidos que la llevaban a este preciso instante. No podía dejarlo, no podía permitir que ese lugar lo reclamara. «¡No!», gritó alzando la voz contra la oscuridad, desafiando a las sombras que la acercaban. «No voy a ceder, no me llevarán». Pero en su corazón la duda persistía. El grito de su hijo se desvanecía, como si el eco se perdiera entre los árboles. «Mamá». Lucho, una voz que se balbuceaba entre los ecos del bosque, resonando con un dolor que la desgarraba. Las sombras dieron un paso adelante, ansiosas.
La noche se convirtió en un laberinto de susurros inquietantes. Cada elección tiene un costo. ¿Puedes vivir con ese costo? Las sombras comenzaron a girar, creando un torbellino que mareaba. Verónica sintió que el suelo se sacudía bajo sus pies, como si la tierra misma quisiera llevarla hacia lo profundo. Compulsivamente miró hacia su hijo, su pequeño inocente. Sus ojos llenos de desesperación iluminaban su rostro aún en medio de la penumbra. «Te prometo que no te dejaré», le afirmó, sabiendo que la verdad de esas palabras era un arma de doble filo. Nunca antes su amor había sido tan palpable y al mismo tiempo tan peligroso. La niebla se espesoró aún más, presionando alrededor de ella, sofocando su aliento. Las sombras ofrecieron más posibilidades, más caminos engañosos que podían llevarla a la salvación o a la condenación. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar, madre?», preguntaron en un coro escalofriante, cada eco rebotando en su mente. Ella palpitaba con angustia, sintiéndose un poco más perdida a cada segundo. Pensó en su vida sin Lucho, un abismo de soledad, de desesperación que consumiría cada rayo de esperanza. «No puedo, debo luchar», murmuró mientras sus manos comenzaban a temblar. Las sombras se inclinaron hacia ella, absorbidas por cada emoción que emanaba. «Entonces elige, Verónica». Resonaron las voces. «Siempre hay una opción, pero recuerda, una vez que tomes la decisión, no hay vuelta atrás». Sudor frío la empapaba, sus pensamientos convirtiéndose en un torbellino de miedo y determinación. «¿Qué estás dispuesta a perder?», preguntó la sombra, que se asemejaba a ella misma, sus ojos vacíos mirándola fijamente. Una revelación la golpeó. No solo debía luchar por su hijo, sino también por su propia alma, su identidad. Una parte de ella sabía que las sombras ya la habían marcado. Aceptar la verdad sería como abrir una puerta al abismo. Ciegamente, Verónica respiró hondo. «Voy a salvar a Lucho, no me llevarán a mí y no me llevarán a él». Se preparó para enfrentar las sombras, sintiendo el fuego de su amor arder, pero de repente la niebla comenzó a retroceder y las risas se transformaron en gritos, y dentro de ellos una voz familiar sobresalió. «¡Mamá!». Ese era Lucho, un grito que encendía su determinación. Pero antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad se hizo más intensa y la última promesa de susurros llenó el aire. «La hora de elegir se acerca, Verónica. El caos está a punto de estallar». En el instante siguiente, el bosque pareció cobrar vida en una vorágine de sombras. Verónica, atrapada entre su amor y su miedo, tuvo que decidir si enfrentaría el horror que la rodeaba o si se dejaría consumir por la oscuridad. ¿Lograría salvar a Lucho o perdería su alma en el intento? El grito de Lucho se volvió un eco desesperado que reverberaba en el abismo de la noche. Verónica sintió que su corazón latía desbocado como si quisiera estallar. La presión de las sombras aumentaba, envolviéndola en un abrazo helado que la arrastraba hacia lo desconocido. «¡Lucho!», gritó, su voz resonando con la desesperación de una madre que se niega a admitir la derrota. La niebla a su alrededor se disipó levemente, y con cada inhalación los contornos de su hijo comenzaron a delinearse en la oscuridad. La figura de Lucho se mantenía agachada entre los árboles, asustada y vulnerable. El brillo de sus ojos reflejaba el miedo puro. «Mamá, ven aquí», imploró el niño, extendiendo sus pequeños brazos hacia ella. Pero las sombras no estaban dispuestas a dejarla escapar tan fácilmente. «Ten cuidado, Verónica», susurraron como si cada palabra arrastrara un peso invisible. «El amor puede ser la mayor trampa». El suelo bajo sus pies se agrietó y un susurro gélido llenó el aire, una advertencia que retumbaba en su cabeza. Cada paso que das, cada decisión que tomas, tiene una consecuencia. Frustrada y llena de rabia,
Verónica sintió que la adrenalina recorría sus venas. «No puedo perderlo, no lo permitiré». La determinación se convirtió en su única arma, empujándola a desafiar el tenebroso corazón de esa oscuridad. Con cada zancada, avanzó hacia donde estaba su hijo, luchando contra los tentáculos de neblina que intentaban apresarla. Las risas burlonas de las sombras la acosaban, pero su amor maternal la envolvió como una armadura. «¡Mamá, ayúdame!». Lucho se encontraba cada vez más aislado, perdido en un mar de sombras que se movían como serpientes. Las manos de Verónica se extendieron, aferrándose al miedo, despojándose de cualquier rastro de duda. «Estoy aquí, Lucho, dame tu mano», gritó. El terror se entrelazaba con la esperanza en su voz. Sin embargo, en el instante crucial, las sombras se precipitaron hacia ella, formando un muro que parecía inquebrantable. Pudo ver los rostros distorsionados, cada uno un reflejo de sus temores más oscuros, pero no podía detenerse, no quería ser presa de la desesperación. De pronto, una nueva voz emergió del caos. «¡Mamá!». Esta vez era diferente. No era la angustiada súplica de su hijo, sino una llamada familiar, cargada de dolor e inevitable tristeza. Su propia madre, perdida hace años, apareció ante sus ojos, envolviendo la escena con una pátina de nostalgia y tristeza. «¿Vas a perderlo como yo te perdí a ti?», preguntó la sombra con la voz de su madre. Verónica titubeó. Recordó el vacío que había sentido años atrás, la separación desgarradora. Con cada segundo que pasaba, la neblina giraba a su alrededor. Sus gruesas alas de oscuridad la estaban acorralando. «No puedo perderlo, no puedo», murmuró sintiendo cómo su valentía comenzaba a desvanecerse con esa imagen. Las sombras rieron con un sonido cruel que resonó en todo el bosque. «Sí, pero el amor tiene un precio, querida, y tú eres la que debe pagarlo». La figura de su madre se desvaneció mientras Lucho lloraba. «No me dejes». Los latidos de su corazón se mezclaban con el grito desgarrador de su hijo. Verónica sintió que una sombra se cernía sobre ella, retorciéndose para tomar su forma. El terror se apoderó de su mente y la angustia se tornó en desesperación. Cada segundo estaba lleno de decisiones imposibles. «¿Qué quiero salvar realmente?», se preguntó, mientras el miedo comenzaba a desbordarse y la confusión nublaba su juicio. Las sombras se erguían como un mar oscuro, separando a madre e hijo. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, llevándola hacia el abismo de la elección. Con su voz firme, gritando sobre el caos, formuló su respuesta: «Elijo a Lucho, siempre lo elegiré». En ese momento, el aire se volvió pesado y un silencio sepulcral ocupó el bosque. Pero las risas se apoderaron nuevamente del espacio, más intensas, más aterradoras. «Entonces, el juego acaba de comenzar», resonó como un eco expansivo, y una luz estalló en la neblina, cegando a Verónica. Con el tiempo pareciendo detenerse, una desesperación profunda emergió de su interior. Las sombras perderían su control, pero el precio podría ser devastador. Una nueva elección la aguardaba, una elección que la llevaría al límite en su lucha por la vida de su hijo. «¿Cuál será la siguiente jugada, madre? ¿Estás preparada para lo que viene?». La pregunta se deslizó en su mente como un veneno. Lo que antes creía que era el final, ahora se desvanecía bajo una nueva pesadilla que tomaba forma, y en el instante en que las sombras parecieron retroceder, un frío aún más helado la envuelto. «Lucho», llamó Verónica, sintiendo cómo cada palabra vibraba como una sentencia. Sin embargo, la respuesta que recibió fue un silencio aterrador, un silencio que advertía de la intensidad que estaba por venir. ¿Sería capaz de reservar todo su amor para el sacrificio que se avecinaba? La noche estaba lejos de terminar.
La niebla se disipa con un susurro inquietante, dejando a Verónica expuesta ante el oscuro laberinto del bosque. Ella se da cuenta de que el camino que ha recorrido no es solo físico, sino un viaje emocional que la ha llevado al borde de la desesperación. ¡Lucho!, grita nuevamente, y su voz se mezcla con el viento, un eco de angustia que retumba en su pecho. El tiempo se siente como una trampa, y el bosque responde con risas burlonas que la rodean. Mientras avanza, una sombra familiar aparece delante de ella, la figura de su madre en forma espectral. «No te aferres a un pasado que no puedes cambiar», dice, su voz cargada de tristeza. Verónica siente el dolor punzante de perder a su madre, pero también una chispa de determinación renace en su interior. «No voy a perder a Lucho, no como tú me perdiste a mí», responde con voz firme, aunque su corazón tiembla. La figura se disuelve y el bosque ruge en respuesta. Las sombras se precipitan hacia ella, amenazadoras y llenas de hambre. «El costo de tu amor es más alto de lo que imaginas», susurran, sus voces mezclándose en una cacofonía aterradora. Pero Verónica se aferra a su propósito y en sus adentros entiende que el sacrificio no será en vano. «Si tengo que entregar mi alma para salvarlo, lo haré», piensa con determinación mientras el miedo se convierte en una antorcha ardiente. Finalmente avanza más profundo en la oscuridad, buscando la luz que cree que es Lucho. Al cruzar un claro, lo ve, su hijo, atrapado por las sombras que danzan a su alrededor. Calor y terror se entrelazan en su pecho. «¡Mamá!», Lucho grita, y en su voz puede oír el ruego y el dolor. Cada paso que da hacia él parece un acto de amor puro, pero también de precipitación. El bosque, consciente de su intención, lanza vientos helados que parecen frenar su avance. Las sombras afilan sus garras, listas para consumirla. «Tu amor no te salvará esta vez», retumban a su alrededor. Una última advertencia antes de que las sombras se abran para mostrar un camino cargado de recuerdos. «Recuerda tu culpa, Verónica», susurran las sombras, presentando imágenes de momentos dolientes, desapariciones, negligencias. Su corazón se agita, pero este es su momento para romper esas cadenas. «No te tengo miedo», grita, avanzando con resolvencia. Las risas de las sombras se convierten en aullidos desesperados. Su voz se hace más fuerte que la oscuridad. Finalmente, está frente a Lucho. El niño se aferra a ella y ella siente su calor, su luz. «Madre, no me dejes», pide. Su voz es un lamento de esperanza y terror. Verónica lo abraza fuerte, sintiendo la conexión que nunca se romperá. Sin embargo, las sombras no se detienen. Entreguen a la madre el peso de su amor. Exigen, mientras tentáculos de oscuridad se la llevan a ella. En un último acto de resistencia, siente una energía desconocida. Un fuego crece dentro de ella, un poder que ha sido alimentado por el amor de una madre. «No, Lucho es mío», grita. Entonces, una luz intensa estalla de su corazón, iluminando cada rincón del bosque. Las sombras gritan, retorciéndose y desvaneciéndose ante el empuje. En ese momento, el bosque estalla en una sinfonía de sonidos. Los lamentos se apagan y todo queda en silencio. Verónica se siente ligera, finalmente liberada de las sombras del pasado. Abre los ojos y ve a Lucho sonriendo, iluminado. «Mamá, lo hiciste», dice él, y esta vez la claridad en su voz devuelve a Verónica toda su fuerza. Juntas, madre e hijo comienzan a caminar por el claro. La niebla se disipa y el bosque da un último suspiro. Han vencido a la oscuridad y la luz del amanecer comienza a romper en el horizonte. Aunque ha tenido que enfrentar sus propios demonios, Verónica sabe que su amor por Lucho ha triunfado. «El bosque nunca olvidará», susurra una voz desde las sombras. Pero esto ya no importa. Las sombras se desvanecen mientras Verónica abraza a su hijo con fuerza.
Al caminar hacia la luz, cada paso marca una nueva historia, una de amor, redención y esperanza. Ahora todo está en calma, y así, en el amanecer de una nueva jornada, Verónica se convierte no solo en madre, sino en la guerrera que enfrentó la oscuridad y ganó. Ahora, si has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ahora.